Adelante, pues entonces usted comienza. Vamos a... Listo. Pongo aquí la introducción y nos vamos en vivo. Nos vamos en vivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, vámonos en vivo entonces. 3, 2, 1. Vámonos en vivo. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quiero que yo te siga. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas tardes. La paz del Señor esté con todos ustedes. Muy buenas noches allá en España. Eh, Estamos en una transmisión más. Vamos a transmitir precisamente un debate en el cual pues vamos a tocar un tema muy importante, un tema medular, que es precisamente la iglesia verdadera. Ese es el tema del debate del día de hoy. Vamos a hacerlo en orden, obviamente, donde todos los tiempos va a comenzar mi amigo. Pero antes quiero que se presente nuestro amigo Santiago Lázaro. Bienvenido al canal La Iglesia Católica Apostólica Romana. Santiago, adelante con su presentación, desde dónde nos habla y a qué congregación pertenece o a qué confesión de fe. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a tu canal y tener este pequeño debate cordial y amistoso con respecto a este tema tan importante como tú dices. Me llamo Santiago Lázaro, soy natural de Valencia, España, aunque ahora vivo cerca de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde 1976 y vengo a este debate, como digo, con respeto y educación, pero con claridad. Voy a intentar hablar claramente, pero sin faltar al respeto, y si en algo me equivoco, por favor, me disculpen, no es mi intención. No tengo ninguna fobia ni ninguna mal sentimiento con respecto a la Iglesia Católica. De hecho, yo nací católico en España porque en los años 60 no se podía hacer otra cosa. Además, la Iglesia de Jesucristo nos enseña a respetar a todas las demás iglesias, no criticamos ni juzgamos a los demás. De hecho, además, tenemos buenas relaciones con todos. Aquí tenemos una foto de el Papa Francisco con el profeta de nuestra iglesia, el presidente Nelson, que cuando fue a Roma hace unos años fue recibido en el Vaticano por el Santo Padre y, bueno, tuvieron un intercambio de regalos y una charlita, una audiencia. Con lo cual demuestra que no tenemos ninguna animosidad ni ningún mal deseo. Es lo que nos enseña nuestra iglesia y creo que cualquier buen cristiano debe de hacerlo. El hermano Boris me invitó a tener este debate, me invitó a este tema también, que creo que lo propusiste tú, y entonces, como os repito, no hay ninguna animosidad ni nada, pero lógicamente tenemos que hablar con claridad, y hablar con claridad, pero con respeto y educación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Santiago Lázaro. Ahí estaban las palabras de Santiago Lázaro. Nos visita
desde una congregación que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y pues precisamente hoy vamos a tener ese compartir. Es un compartir más que todo con educación, con altura, bueno, un intercambio de ideas y todo eso. Permítanme presentarme. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y pues bueno, vamos a estar en este debate, obviamente, defendiendo el punto de vista de la Iglesia Católica, así como también nuestro amigo Lázaro va a decir por qué razones es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días la Iglesia correcta. Bueno, para esto hemos destinado 1 minuto de presentación, que ya lo hemos concluido, 20 minutos de disertación, donde vamos a exponer todo lo que nosotros creemos. Voy a presentar a mi iglesia, va a presentar, digamos, a la Iglesia de Jesucristo, nuestro amigo Santiago. Yo también en mis 20 minutos voy a presentar a la Iglesia de Jesucristo. Y tenemos 15 minutos para refutación, 2 preguntas intercaladas con 2 minutos de respuesta y 2 minutos de réplica. También tenemos 3 minutos de resumen o de conclusión, que precisamente va a ser el último de los tiempos. Para cada uno, obviamente, este tiempo se aplica. Y pues bueno, ya el cronómetro está aquí abajo, ustedes lo están viendo, donde pues vamos a partir con los 20 minutos. Nuestro amigo Santiago va a ser el que va a abrir el debate. Y pues bueno, vamos a dejarle entonces a Santiago, preguntándole primero, Santiago, ¿cuál es tu canal en el cual también se está transmitiendo? ¿Cómo se llama el canal en el cual tú también estás transmitiendo? Adelante. Mi canal se llama Mormon Defender y es un canal de apologética de la Iglesia de Jesucristo. Nos conocen también como mormones. Y en este canal pues intento explicar un poquito nuestras creencias y quitar muchos prejuicios y muchas falsas informaciones que circulan por ahí. No sé si te gustaría, Boris, lo que te comentaba acerca de hacer una oración antes de empezar. Amén, así es. Adelante, adelante, te cedo el paso y tú haces la oración de inicio y yo hago la oración del final. Vale. Adelante, adelante. De acuerdo. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tener esta oportunidad de charlar y compartir nuestros sentimientos, nuestras creencias y nuestra fe con respecto a tu Santo Hijo. Y te pedimos, Padre, que nos bendiga con tu Espíritu para que podamos tener paz, serenidad y amor uno por el otro, que podamos compartir sin ofender y que podamos exponer lo que creemos con todo nuestro corazón. Te pedimos que bendigas a todos los pobres y necesitados, a los enfermos y a los afligidos, y te pedimos por la paz del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, así es. Bueno, haciendo esta oración ya de comienzo, con este ánimo cristiano, ahora sí, vamos a pasar al primer tiempo. Ya comienza lo emocionante, ya comienza el debate. Vamos a escuchar la presentación de nuestro amigo Santiago Lázaro, quien seguramente ya está listo para disertar estos 20 minutos. Adelante, Santiago Lázaro, con tu disertación, presenta a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Adelante. Muy bien. Pues yo voy a presentar a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con la Biblia. No voy a hablar de la Iglesia en sí mismo, sino de cuáles son las características de la Iglesia de Jesucristo que Cristo organizó cuando estuvo en la tierra y que podemos encontrar en la Biblia. ¿Vale? A partir de ahí, lógicamente, todo lo que yo estoy o voy a expresar es porque actualmente la Iglesia de Jesucristo tiene esas mismas características. Lo que está claro es que Cristo organizó una iglesia cuando estuvo en la tierra durante su ministerio terrenal. Los apóstoles que él llamó la continuaron y la extendieron por todo el mundo, pero que nosotros creemos que tras la muerte de los apóstoles se perdieron, se cambiaron algunas de las verdades primitivas de la iglesia y con el transcurso de los tiempos fueron entrando diversas teorías, diversas doctrinas que cambiaron la verdad del Evangelio y unos pocos siglos después ya no existía la verdadera Iglesia de Jesucristo porque se había modificado y cambiado. Por eso creemos que era necesaria una restauración de todas las cosas, como la propia Biblia indica, y creemos que en el año 1830 la Iglesia se organizó por medio de un profeta moderno al que el Señor llamó a través de una visión celestial y que le encargó la restauración del Evangelio. Desde la época de José Smith, 1830 hasta ahora, hemos tenido diferentes presidentes de la Iglesia que son profetas, los cuales han dirigido la Iglesia y creemos que tenemos la Iglesia tal como era la Iglesia primitiva de Jesucristo. Repito que no condenamos a ninguna iglesia, creemos que todas tienen parte de la verdad, pero que no tienen la verdad completa.
Para eso vamos a hacer un análisis de la Biblia, como he dicho. ¿Cuáles son las características de la Iglesia de Cristo? Pues lo primero es que Dios no cambia. En Hebreos 13:8 leemos que Dios no cambia. Por lo tanto, si la Iglesia de Jesucristo que Él organizó tenía unas características, la Iglesia de Jesucristo hoy en día, para tener la verdad, tiene que tener esas mismas características. Empezando por el modelo del Antiguo Testamento, en el que el Señor llamaba a profetas, los cuales les daba la autoridad y les daba revelaciones para compartirlas con el pueblo y para guiarlos, vemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo hace exactamente lo mismo, enseña su palabra, escoge apóstoles, les da su autoridad, les enseña a ser guiados por el Espíritu Santo, les da revelación, y por medio de la sucesión apostólica y por medio de los dones del Espíritu Santo se crea una iglesia que da unos frutos adecuados al nombre que lleva, que es la Iglesia de Jesucristo. Esos frutos son los que identifican a la Iglesia verdadera. Voy a analizar brevemente con las Escrituras estos puntos que he enumerado. Primero, la autoridad. La autoridad es el poder del sacerdocio que el Señor da a los hombres para que puedan actuar en su nombre. En Mateo 10:1 leemos que Jesucristo llamó a 12 discípulos y les dio autoridad para echar demonios, sanar enfermos, etc. Es decir, que el principio de autoridad es básico y necesario. Sin autoridad no puede haber Iglesia de Dios. Luego leemos en Mateo 16 que a Pedro se le prometen unas llaves, que precisamente en Mateo 17 vemos que la recibe en el Monte de la Transfiguración, recibe parte de esas llaves de Moisés y de Elías, que se les aparecen a él, a Santiago y a Juan, y les dan parte de esas llaves que ellos tenían de sus dispensaciones anteriores. Cuando ellos fueron profetas en la tierra, tuvieron unas llaves y un poder que le dieron a los apóstoles para que tuvieran esas llaves. Seguimos leyendo en Mateo 18:18 que esas llaves, ese poder, significa que lo que atáis en la tierra será atado en los cielos. Ese es el poder que tienen los apóstoles de Dios y es el poder que debemos de tener en la actualidad nosotros para poder actuar en su nombre. Pero ¿qué pasa? Que ese poder no lo podemos nosotros pretender, ni suponer, ni imaginar. Ese poder tiene que ser un poder real dado por la persona que tiene autoridad. Tal como nos dice Pablo en Hebreos 5:4, que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, y pone el ejemplo de Aarón, que fue llamado por Dios para ayudar a Moisés en el Éxodo. Por lo tanto, nadie puede pretender para sí esa gloria o ese poder, esa autoridad, a menos que Dios lo llame. En Romanos 10:13, por ejemplo, nos hace una clara introducción. Nos dice que para poder ser salvos tenemos que invocar el nombre de Dios. Dice, pero ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Luego, el principio de autoridad queda muy marcado claramente de que para poder empezar el camino de salvación necesitamos escuchar la palabra de aquellos que tienen la autoridad y que ha sido enviado por Dios. Y eso lo tenemos muy claro, por ejemplo, en Lucas 10:17, donde el Señor comisiona a otros 70 a predicar el Evangelio delante de los apóstoles, y después de que vuelven, en el versículo 17 dicen, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Por lo tanto, vemos que el Señor siempre delega su autoridad, y con esa autoridad los hombres pueden actuar en su nombre y efectuar toda su obra, milagros y todo lo que el Señor les pida. Por lo tanto, vemos que los milagros en el Nuevo Testamento, hechos por sus apóstoles y discípulos, era una demostración de que tenían su autoridad. Y esos son parte de los frutos. Creemos nosotros que la Iglesia de Jesucristo actualmente tenemos ese mismo poder y autoridad y que tenemos esos mismos frutos en la Iglesia. Queda ya cada uno juzgar si la Iglesia a la que pertenece tiene esa autoridad, tiene esos frutos, tiene esa línea y tiene esa capacidad para orar. El segundo punto sería la sucesión apostólica. Como he dicho antes, los apóstoles fueron escogidos por el Señor, pero cuando muere Judas, lo primero que vemos en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, es la búsqueda de un sustituto de Judas, lo cual nos marca la importancia de que el quórum de los 12 apóstoles era de 12 y no era de 11. Por ejemplo, en el versículo 16 del capítulo 1 nos cuenta que Judas tenía parte en este ministerio del apostolado, y en el versículo 20 nos dice que una escritura ya nos dice que otro debe tomar su oficio. Oran y buscan al Señor en oración, y el versículo 24, por medio de la revelación del Señor, se escoge a Matías como nuevo apóstol. Y el versículo 25 nos lo dice muy claramente. Es añadido Matías a este ministerio y apostolado. Por lo tanto, ya no hay 11, sino vuelven a haber 12 apóstoles. Por lo tanto, vemos que era necesaria esa sucesión de que siempre hubieran 12 apóstoles a la cabeza de la Iglesia, y ahora veremos después por qué. Luego, si seguimos leyendo Hechos, vemos que Santiago, por ejemplo, es asesinado, y más adelante vemos que Pablo y Bernabé también son considerados apóstoles, por lo cual tenemos que suponer, con buena lógica,
que la sucesión apostólica continuó para mantener el número de 12 apóstoles siempre. Por lo tanto, los apóstoles con ese poder, esa autoridad y las llaves, dirigen y presiden la Iglesia y enseñan el Evangelio. En cuanto a Pedro, que seguramente Boris nos lo comentará, nosotros consideramos a Pedro el principal de los apóstoles, pero no el jefe de los apóstoles. Creemos que es un primus inter pares, que significa el primero entre iguales, y ahora veremos un poquito al respecto. Por ejemplo, en Hechos 8:14, cuando Felipe predica el Evangelio en Samaria, pero no tiene la autoridad para darle el Espíritu Santo, dice que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a imponerles las manos para que recibieran el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos que Pedro es un apóstol más, aunque, dijéramos, tiene esa pequeña primacía, no en autoridad, sino en responsabilidad, tal como nuestro profeta en la autoridad es un apóstol más entre todos uno de los apóstoles, pero es el presidente de la Iglesia porque es el apóstol de mayor antigüedad. Pero siempre todas las decisiones las toma de acuerdo con los apóstoles, no individualmente. Por ejemplo, también en Colosenses 2:9 leemos que Pedro, Santiago y Juan eran considerados columnas en la Iglesia, no solamente Pedro, sino Pedro, Santiago y Juan, y que eran las tres apóstoles principales. De hecho, fueron los tres que estuvieron en el monte de la transfiguración con Jesucristo, cuando se aparecen Elías y Moisés, son los tres que están en Getsemaní más próximos a él durante su expiación y su sufrimiento en el jardín, y son junto al resto de los apóstoles que nos cuenta Mateo 10 que recibieron la autoridad de Dios. Por lo tanto, nuestra Iglesia sigue ese modelo bíblico y nosotros también tenemos a nuestro presidente de la Iglesia y a los 12 apóstoles que dirigen la Iglesia conjuntamente. ¿Y por qué es tan importante mantener esta sucesión y este grupo de 12? Porque precisamente vemos que el fundamento de la Iglesia está hecho en apóstoles y profetas. La Iglesia que Cristo fundó estaba fundada en apóstoles y profetas. Leemos en Efesios 2, 19 al 21, muy claro. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, vemos que es imprescindible que la Iglesia de Cristo tenga apóstoles fundamentos. Si no lo hay, lógicamente no puede tener la Iglesia. De hecho, si seguimos leyendo en Efesios, el capítulo 4, versículo del 3 al 6, nos dice que tenemos que estar unidos en la fe, que solo hay una fe, un Señor y un bautismo, y que no deben haber divisiones. Y nos da la clave para evitar esas divisiones. En el mismo capítulo 4, versículos del 11 al 15, dice que Cristo él mismo llamó, podemos leer, asimismo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y no seamos llevados por lo que era viento de doctrina humana que nos engaña, ¿no? Entonces vemos que básicamente aquí hay 5 ministerios, que muchas personas lo denominan los 5 ministerios, y curiosamente, porque yo sé que nuestro hermano Boris nos va a hablar mucho de esto, no aparece el oficio obispo entre los 5 ministerios principales, ni ha aparecido entre los fundamentos de la Iglesia. Por lo tanto, vemos que para edificarnos en unidad, en crecimiento y no ser engañados por doctrinas humanas, tenemos que estar basados en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y para que no quede ninguna duda, en 1 Corintios 12, 8, el apóstol Pablo nos insiste, porque a este, 12:8. A este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia. No, este no es, perdón. El 28. 12:28. Y aún nos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es decir, lo primero es el fundamento de apóstoles. Si no hay apóstoles, no puede haber Iglesia verdadera de Jesucristo porque es la base. La pregunta es, ¿por qué a partir del primer siglo ya no aparecen apóstoles en la historia de la Iglesia? Desaparecen los apóstoles con Juan, aparentemente es el último que queda vivo, y demás desaparecen. Y durante varios siglos no hay organización de la Iglesia, no hay apóstoles, la Iglesia aparece decapitada, porque de nuevo digo, los obispos aquí no aparecen. Los apóstoles son los únicos. De hecho, los apóstoles y los profetas aparecen muchas veces en el libro de los Hechos. En Hechos 13:1, 11:23, 15:22 y 21:10 siempre habla de apóstoles y de profetas.
Por lo tanto, sin apóstoles y profetas no podemos tener esa organización de Cristo. Y nos vienen pues todo lo que Pablo había dicho que no deben de venir, divisiones, interpretaciones humanas y diferentes iglesias que hoy, por desgracia, sabemos que hay cientos y no miles de denominaciones cristianas. Por lo tanto, necesitamos una organización, una jerarquía firme, clara, concreta y bíblica para poder seguir adelante como Cristo nos lo dijo. En la Iglesia de Jesucristo creemos en el mismo modelo. Precisamente, como hemos dicho, Jesucristo llamó a sus apóstoles, los ordenó, y creemos que Jesucristo y Dios el Padre se le aparecen a José Smith en 1820, y por medio de él dicen que van a restaurar la Iglesia que se había perdido por la apostasía a lo largo de los siglos. Y precisamente es en 1829 cuando se aparecen a José Smith y Oliverio Cowdery, Pedro, Santiago y Juan, que como seres resucitados les imponen las manos y los ordenan al sacerdocio y le dan la misma autoridad y apostolado que tenían ellos, porque ellos tenían las llaves del apostolado, como hemos visto en Mateo, y con esas llaves son restauradas en estos últimos días para que la Iglesia funcione como funcionaba la Iglesia primitiva. Y de nuevo preguntaremos, ¿y dónde están los obispos? Bueno, pues en Tito 1:5, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice que deja a Tito en Creta, que es una pequeña isla del Mediterráneo, para nombrar episcopos, es decir, ancianos o obispos, que se puede traducir de las dos maneras, que son los que presiden las congregaciones. Un obispo realmente debería ser un cura párroco, un pastor, es el líder local de una congregación. Por lo tanto, si un obispo es un líder local y un apóstol era una autoridad general, no puede haber ese salto de autoridad entre un apóstol y un obispo, que es lo que nuestro hermano Boris intentará defender y yo, lógicamente, intentaré decir que no es la forma ni la manera del Evangelio de Cristo. Otras características que hemos dicho es la revelación continua. Por ejemplo, en Mateo 16:17 es muy curioso que cuando Cristo pregunta ¿quién decís que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que a un Pedro que había vivido con Cristo, lo había escuchado en primera persona, había convivido con él, necesitaba una revelación del Padre desde los cielos para saber que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios responde nuestras oraciones. Igual que a Pedro le respondió la oración y supo que Cristo era el Salvador, nosotros hoy en día tenemos esa misma promesa. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. Esa es la promesa. Y todos nosotros como cristianos podemos escuchar la voz del Señor, el sentimiento del Señor para respuesta a nuestras oraciones. Eso es lo que se llama revelación personal. Y un profeta recibe revelación para toda la Iglesia, pero cada miembro, cada cristiano puede recibir revelación personal. De hecho, en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O en Juan 14:26 leemos que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Esa es la promesa que Cristo nos hace. Y aún en 2 de Pedro 1:19 al 21, Pedro está diciendo que tenemos la palabra profética más segura, la cual nos ilumina para que entendamos las Escrituras no de forma privada, como dice, sino por medio del Espíritu Santo, porque las Escrituras vienen inspiradas por el Espíritu Santo y solo se pueden entender por el Espíritu Santo. Cuando lo interpretamos privadamente, pues se causan las divisiones de las que hemos estado hablando y que son las que han causado esta división en el mundo cristiano. Por lo tanto, nosotros creemos en la Iglesia de Jesucristo, actualmente que está sobre la tierra, también tiene apóstoles, también tiene profetas y también tenemos revelación continua, tanto los apóstoles para dirigir la Iglesia como los miembros para gobernar sus propias vidas y recibir la ayuda del Señor. ¿Lo pueden decir esto los demás? No lo sé, cada uno que lo juzgue, yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? Pero analice usted si en su iglesia usted está recibiendo la misma instrucción y sigue el mismo modelo y patrón de la Biblia. Seguimos, por ejemplo, el segundo punto muy relacionado con este es la guía del Espíritu Santo. Leemos en Juan 16:13 que el Espíritu Santo os guiará a la verdad. Y luego lo demuestra, por ejemplo, en los Hechos. En Hechos 5:3-4 sabemos que Pedro, por el Espíritu, supo que Ananías y Safira habían retirado dinero de lo que habían vendido y lo recibe por inspiración. Por ejemplo, en Hechos 13:2, el Espíritu dice, apartadme a Pablo y a Bernabé. O en Hechos 16:6, dice que el Espíritu Santo les prohibió hablar en cierto lugar. O en Hechos 8:29, el Espíritu le dice a Felipe, júntate con el carro del eunuco y enséñale el Evangelio. Es decir, que el Espíritu nos debe guiar y nos debe
acompañar en nuestra vida si somos verdaderos cristianos. Eso lo tenemos también hoy en día en la Iglesia de Jesucristo. Tenemos la guía del Espíritu, tanto a nivel general, la autoridad general de los apóstoles, como todos los miembros, y sobre todo, como nosotros tenemos un clero laico, no tenemos un clero ni asalariado ni profesional, pues cada persona trabaja en la Iglesia y tiene llamamientos que llamamos, responsabilidades, y entonces el Señor promete también guía del Espíritu a cada uno en su llamamiento, porque cuando trabajamos en la obra del Señor, estamos haciendo la obra del Señor y no la nuestra, y necesitamos su inspiración y su guía. ¿Lo hace así su Iglesia? No lo sé, considérelo usted. Y para finalizar, los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu y algunas doctrinas que se han perdido. En 1 Corintios 12 nos dice que el Espíritu nos da dones de sanidad, de profecía, de lenguas, y lo dice a todos los miembros, no solo a un grupo selecto. ¿En su iglesia tienen estos dones? En la Iglesia de Jesucristo lo tenemos. Yo lo he visto muchísimas veces. Y puedo testificar de que el Señor ha manifestado sus dones a través de la autoridad del sacerdocio y por medio de la fe. Incluso en 1 Corintios 14:1 nos dice que el don más importante es el de profetizar. Que aunque algunos lo puedan malentender, profetizar no es hacer un pronóstico, sino es enseñar por el Espíritu Santo. Y eso lo podemos y lo debemos hacer todos los miembros de la Iglesia, no solo un grupo selecto y preparado y académico. Por ejemplo, en Mateo 7, 15 al 20 nos dice que nos guardemos de los falsos profetas, porque por sus frutos los conoceréis. Es importante que veamos los frutos de nuestra Iglesia, la historia de nuestra Iglesia, y veamos que a pesar, lógicamente, de las imperfecciones que tengamos y que hemos tenido y que tendremos, la Iglesia debe ser una Iglesia, aunque imperfecta, limpia y pura, tanto en su cabeza como el conjunto de sus miembros en la mayoría de los miembros. Y para finalizar, pues algunos ejemplos de doctrinas que se han perdido, por ejemplo, el bautismo por los muertos, es una doctrina que podemos ver en 1 Corintios 15, 29 y en 1 Pedro 3 y 4, y es una doctrina que se practicaba en el Nuevo Testamento y que ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, como decía la canción, ¿no? O en el bautismo por inmersión, que se practicaba en toda la Iglesia durante el primer siglo y parte del segundo, y que en Romanos 6 nos dice que es por inmersión a semejanza de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, tenemos que identificar la Iglesia del siglo I que acabo de describir, ¿se parece en algo a la nuestra actualmente? De hecho, y eso será lo que ahora hablemos Boris y yo, ¿se parece en algo la Iglesia del siglo I a la Iglesia que conocemos en el siglo IV, por ejemplo? Pues creo, con toda humildad y con todo respeto hacia nuestros hermanos, que hay muchísimas diferencias que hacen que sea veraz y sea real, que hubo cambios, se perdieron verdades, se perdió la autoridad, se perdieron los apóstoles y por lo tanto la Iglesia de Jesucristo se perdió y tuvo que ser restaurada en estos últimos días. Y hoy en día tenemos apóstoles y profetas, tenemos la autoridad del sacerdocio, las llaves, la guía del Espíritu Santo, la revelación continua y unos frutos relativamente buenos que podemos ver en la Iglesia de Jesucristo, de sus enseñanzas, de sus prácticas hacia los pobres y necesitados, colaboración con la Iglesia Católica en muchas cosas también y muchos frutos interesantes. Muchas gracias. Ok, vamos a pausar el tiempo. Creo que ha tomado... ha sido un tiempo exacto. Faltando 12 segundos o 14 segundos. Bueno, ahora sí, reseteamos el tiempo y me va a tocar a mí exponer. Ok, bueno pues... Ok, vamos a saludar a todos los que se están uniendo, tanto en el canal de nuestro amigo Santiago y también en nuestro canal, que están pues precisamente comentando y están pues ahí siempre poniendo sus comentarios, haciendo un mini debate dentro de lo que es la sala. Bueno, muchas gracias Santiago, ahí estaba su tiempo y pues ahora sí comienza mi tiempo de exposición. Recuerden, este es el tiempo de exposición, no es el tiempo de refutación. Santiago lo hizo muy bien y ahora me toca a mí exponer de dónde vengo yo, qué es lo que cree mi iglesia y qué es lo que considero como iglesia verdadera, como qué es lo que considera la iglesia, verdaderamente la doctrina en sí, ¿no? Bueno, vamos adelante. 3, 2 y comenzamos. Voy a tocar 3 puntos que son básicos, pero más antes de hacerlo algo sistemático, quiero decirles una cosa, que todas las doctrinas venidas después de mucho tiempo atrás, y si nosotros vemos en el mismo Señor Jesucristo cuando establece, por ejemplo, su iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18,
cuando dice mi iglesia, y lo dice en presencia de los mismos discípulos, dice mi iglesia, ¿no? Dice precisamente mi iglesia, una sola iglesia, y dice que iba a ser sobre la persona de Pedro, ¿verdad? Y le dice, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes, dice, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Algo muy importante y una característica muy importante de la iglesia es que no va a prevalecer la autoridad de la muerte, la autoridad del Hades dentro de lo que es la iglesia. La iglesia no va a morir. La iglesia va a continuar, salvaguardar ese mensaje del mismo Señor Jesucristo, y esto lo vemos también en las mismas cartas del mismo San Pablo, cuando te dice que cuiden el depósito de la fe y que transmitan esta misma fe, ya sea por carta o por tradición. Eso es lo que te dice el mismo apóstol San Pablo, pero dejemos a San Pablo a un lado. Ahora sí vámonos a ver el tema eclesiológico. Yo pertenezco a esta iglesia, a la Iglesia Católica y Apostólica. ¿Por qué? Porque precisamente en las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar que esta iglesia es católica. Cuando te dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 18 para adelante, te dice, y vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la generación, a todas las gentes, dice en otras traducciones. En otras traducciones dice a todas las naciones, en otras traducciones dice a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dice explícitamente, vayan desde ahora en adelante, ustedes vayan a pronunciar la buena nueva. Algo que es muy importante y que va también con relatividad pues con este mismo versículo que decía el mismo San Pablo en Romanos, y te dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán precisamente eso, ¿no? Si no han creído. ¿Cómo puede una persona creer si no hay otra persona quien te predica? Pues predicación significa eso, alguien que te va a transmitir la enseñanza, ese paradidomio, ese paradosis que nosotros defendemos. Alguien te tiene que transmitir esa misma enseñanza. Y precisamente esto también te dice la Biblia en Mateo capítulo 28, siguiendo el mismo versículo que hemos visto de Mateo, cuando te decía, vayan por todo el mundo y el universo y predican a la buena nueva a toda la creación, te dice explícitamente de esta manera. Dice así, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí está, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, escucha muy bien esta parte, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Y esto es algo muy importante porque te dice enséñenles, les está mandando a hombres. Les dice que ustedes tienen que llevar la buena nueva hacia todas las personas, hacia toda la gente. De esta iglesia es de la que vengo yo, de la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual desde ese momento en que ha agarrado el mensaje del mismo Señor Jesucristo, nos ha transmitido hasta el día de hoy. Es el linaje de doctrina, es el linaje de sucesión, porque necesariamente la iglesia no tenía que perecer, la iglesia no tenía que rajarse, la iglesia tenía que estar constantemente anunciando la buena nueva del Señor Jesucristo y enseñándoles a toda la gente a cumplir todo. Escuche muy bien esta parte. Esta es la condición. No una parte. No. Esta iglesia del Señor Jesucristo es la que va a estar enseñando desde ese momento hasta el final de los tiempos toda la doctrina. Todo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Otra vez, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. No mitad del evangelio, no está diciendo enséñenles a cumplir solamente la mitad, o enséñenles a cumplir cuarta parte del evangelio. No. Dice enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. El Señor Jesucristo no estaba loco. El Señor Jesucristo era verdaderamente un hombre de Dios. Y dice que enseñen a cumplir todo lo que Él ha encomendado, pero ¿cuándo? Y esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo tenía que estar ese mensaje íntegro y mantenerse íntegro? Tal vez en los primeros años de los apóstoles. Tal vez los apóstoles tenían el mensaje completo y sí, en verdad han enseñado a cumplir todo lo que el Señor Jesucristo les ha encomendado a ellos. Y después el mensaje se ha ido deteriorando y después ha llegado, digámoslo así, totalmente rajado ese mensaje. Tal vez era así. Tal vez, digamos, se ha desvanecido poco a poco, se ha vuelto tan delgado que simplemente ahora tenemos mitad del mensaje de Cristo. No. Cristo te dice
que todo el mensaje en su integridad, significa todas las enseñanzas de él, se tenía que resguardar. ¿Pero cuándo? Y aquí vamos a ver algo muy importante, que la iglesia ha mantenido durante todos los días el mensaje íntegro de Jesús, ya ha demostrado a todas las gentes, ha enseñado a cumplir todo lo que el Señor Jesucristo les ha encomendado. Y vamos a leer con capítulo y versículo que el mensaje del mismo Señor Jesucristo no se desvanece, que el mensaje del Señor Jesucristo tiene que estar todos los días, pero ¿qué? Íntegro. No mitad, no cuarta parte, ya esta iglesia es a la cual yo pertenezco, la cual ha permanecido en el tiempo durante todos los siglos hasta el día de hoy con el mensaje íntegro. ¿Y dónde está ese capítulo? ¿Dónde está ese versículo? Aquí mismo. Leamos un poquito más abajo. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo, e íntegramente, o sea, en la integridad, todo, integral. Dice, todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y dice, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo? Escuchen. Todos los días. Otra vez. Todos los días, pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿El tiempo de los apóstoles nomás? No. Todos los días hasta el fin de la historia. Hasta el fin del mundo. De esta iglesia es de la cual yo vengo. Que el mensaje del Señor Jesucristo sea mantenido íntegro durante todos los días en el tiempo hasta nuestra historia. ¿Y qué ha resguardado todo eso? La sucesión apostólica. ¿Y quieren que les muestre la sucesión apostólica en el mensaje bíblico? ¿Es necesario la antigüedad? Sí, es necesario. Porque el Señor Jesucristo te está diciendo, esa iglesia que pueda demostrar que ha estado caminando, pronunciando mi nombre, enseñando mi doctrina todos los días, años 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, hasta nuestra edad, esa es la iglesia donde va a estar el Señor Jesucristo. Vuelvo a leer. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy, yo, dice el Señor Jesucristo. Yo, Jesucristo, no está en una iglesia que se ha fundado, digamos, recién. No, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde ese momento hasta nuestra actualidad y mucho más. El Señor Jesucristo está en esa iglesia que puede demostrar que ha estado caminando con Cristo todos los días, enseñando a cumplir todo lo que el Señor Jesucristo le ha encomendado a ellos. Ok, vamos pues entonces con la sucesión. La sucesión. Juan capítulo 10, versículo 11. Sucesión apostólica enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Y esto con relativo pues a los mismos obispos y a los mismos papas. En este caso se les llama papas, es simplemente un nombre adhesivo, es un digámoslo así, es un agas, es un apodo, digamos, es un sobrenombre que se le da al obispo de Roma. Papa es un sobrenombre, pero se llama en su labor eclesiástica, en la jerarquía eclesiástica, es un obispo, es el obispo de Roma. Pero ¿qué te dice acerca de los obispos? ¿Será que no existen los obispos o será que existen los obispos? Dice el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 10, versículo 11, vamos a leer más adelante, dice así, dice así, 10, 11, dice de esta manera, escuchen muy bien claramente, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí está, el Señor Jesucristo es el buen pastor, es el dueño de las ovejas. Y dice, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Ahí está, el asalariado no es el pastor y tampoco las ovejas son suyas. Después te dice, cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. No, la misión del mismo pastor es que tiene que agarrar a las ovejas, y si tiene que morir en ese su intento de agarrar a todas las ovejas, pues tiene que dar la vida por sus ovejas. Déjenme decirles que el mismo apóstol San Pablo dio su vida por las ovejas, así tal cual como ustedes me están escuchando. Cuando fue la persecución en Roma, el mismo apóstol San Pablo
se estaba yendo hacia afuera, pero se encontró con Jesús cuando le dijo, pues vuelvo a que me crucifiquen de nuevo. Entonces el apóstol San Pablo se acordó de estas palabras, de cuando el mismo Señor Jesucristo dice, el verdadero pastor es el que da su vida por las ovejas, aunque el lobo venga a comérselas. Él da su vida por las ovejas, y las ovejas recién pueden irse tranquilas, pueden resguardarse porque la vida del mismo pastor está agarrando ¿quién? El lobo. Y eso precisamente era, el lobo representaba a Roma, a los emperadores romanos, y el mismo apóstol era pues el obispo de esas ovejas. Entonces el obispo se estaba yendo y las ovejas se estaban dispersando porque unas estaban encarceladas y las otras estaban yendo a otros pueblos. El apóstol San Pedro volvió por esas ovejas que estaban encarceladas, hizo un intercambio. Yo entrego mi vida por estos, suéltalos a mis ovejas y yo voy a entregar mi vida. Y así fue, entregó su vida y pues fue crucificado cabeza abajo por la elección del mismo. Y sus ovejas fueron totalmente liberadas. Ese es el buen pastor, el verdadero pastor. ¿Pero qué te dice? Yo soy el buen pastor. Dice, no el asalariado que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando a las ovejas. Pedro no hizo eso. Después dice, a él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Ahí está, no le importan las ovejas. Me hace al mismo apóstol San Pedro sí le importaba y entregó su vida por sus ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida, vuelve a repetir, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, ahí está. El mismo Señor Jesucristo en esta enseñanza les está dando las pautas cómo es el verdadero pastor y les está diciendo, yo soy el dueño de esas ovejas y yo soy el buen pastor. Ahora vamos a ver al mismo Señor Jesucristo en el mismo libro dando esta sucesión de trabajos. No es la misma jerarquía. El apóstol San Pablo jamás va a ser como el Señor Jesucristo, o sea, en el sentido jerárquico. Él es nuestro Señor, nuestro Dios, y el apóstol simplemente su enviado. Ok, pero es un mayordomo, es el administrador de la casa, es el pastor de sus ovejas de Cristo, porque Cristo mismo lo dejó. Y dice de esta manera, dice así, miren la sucesión. ¿Se acuerdan que de Cristo eran las ovejas? Ahora estas mismas ovejas va a pasar para que el mismo Pedro las pastoree. Y dice de esta manera, dice así, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón, capítulo 21, versículo 15 del mismo Evangelio de San Juan. Dice, dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Primero habla de corderos. ¿Quiénes son los corderos? Son animales más pequeños, más dóciles, son las crías, digámoslo así. Las ovejas son un poco más rudas, ¿no? Más fuertes. Los corderos son, digamos, los terneritos, en este caso los bebés, pues los más chiquititos, los más tiernos, los más dóciles, los más gráciles, los más frágiles. Esos son los corderos. Corderos son una cosa y ovejas son otra cosa. Entonces, pero les da este poder y le dice al mismo apóstol San Pedro, el mismo Señor Jesucristo, cuida de mis ovejas y pastorea mis corderos. Y no solamente les dice pastorea y cuida, sino les dice apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. ¿Qué significa apacentar? Significa dar alimento. ¿Quién tenía que dar alimento? Dar descanso y alimento, eso significa apacentar. Y el mismo apóstol San Pedro hacía este trabajo, para con todos, no solamente para los mismos sino todos, hasta los mismos discípulos eran las ovejas del mismo apóstol San Pedro. Y dice de esta manera, porque ahí estaban los apóstoles, ahí estaban, entonces le dice, de todas estas mis ovejas, tú te vas a encargar. Y les dice explícitamente, le dice con nombre y apellido, Simón, hijo de Jonás. Pedro le dice, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Dijo Jesús, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Entonces, 3 veces le dice, ¿no? 3 veces para confirmar este mismo ministerio. Vemos que el mismo Señor Jesucristo se dice ser el buen pastor, ¿se acuerdan? En Juan 10. En Juan 21 le está dejando estas mismas ovejas, que eran las suyas del mismo Señor Jesucristo, al mismo apóstol San Pedro, para que el apóstol San Pedro desempeñe esta función. ¿Para cuándo? ¿Para quiénes? Para las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Los corderos y las ovejas. ¿Quién es el rebaño de Cristo? Los corderos y las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Están en la diáspora, están en otros lados, en otros pueblos, están dentro de los paganos. A esas también llamaré. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor, te decía.
Entonces se reunieron todas las ovejas a esta iglesia universal, esta iglesia católica, que ya no solamente era de un pueblo elegido por raza, sino que era elegido por fe, que era elegido precisamente por el Señor Jesucristo, a todas las razas por gracia. Entonces, a estas ovejas de todos los pueblos, ¿quién era el líder de estas ovejas? ¿Quién era el pastor universal? El apóstol San Pedro, lo dice con nombre y apellido. Después vamos a encontrar que el mismo apóstol San Pedro te deja una noción para que también reemplacen en esta misión al apóstol San Pedro, para que cuando muere el apóstol San Pedro, otros se queden en ese lugar. Otros, digo, cronológicamente hablando. Y vamos a hablar en el tiempo, así como Cristo, ¿te acuerdas que decía en el tiempo hasta el fin del mundo? Ustedes van a enseñarles hasta el fin del mundo. Lo mismo te va a decir el mismo apóstol San Pedro, pero en el caso de la misión del obispado. Y vamos a ver por qué. Dice en primera de San Pedro, y a esto se le llama sucesión. Sucesión significa que el que te va a reemplazar, ya sea que tenga cargo menor, por ejemplo, a ver, si yo soy contador y otro es auxiliar de contaduría, no tenemos el mismo rango, pero yo le dejo lo que yo estaba haciendo y yo me falto, le digo, voy a ir, digamos, con permiso a un centro de salud, por ejemplo. ¡Pam! Pongo mi permiso. Había una misión que hacer, se quedaba todavía una tarjeta que habría que hacer o una planilla, qué sé yo. Ese auxiliar toma mi lugar en el sentido de la función. No puede ser contador. Él sigue siendo auxiliar contable, pero él hace mi trabajo, cumple esa función. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Pedro no es el dueño de las ovejas. Jesús es el dueño de las ovejas. Él es el buen pastor, el jefe de los pastores, de todos los pastores. Pero ¿quién se queda en la misión de pastorear a todas las ovejas? Es Pedro, aunque solamente sea un apóstol, en rango, se representa por el auxiliar contable, el contador es Jesús, auxiliar contable es Pedro, se queda a la misión para resolver, ¿qué cosa? La tarea pendiente, pastorear a las ovejas, el apóstol San Pedro. A eso se le llama sucesión, a lo otro se llama reemplazo, a esto se llama sucesión, que el uno, aunque no tenga tu mismo rango, cumple tu función. Eso es lo que se determina. Bueno, ahora sí, vámonos a Primera de Pedro, cuando este mismo va a dejar a otros sucesores. Vamos a ver, ¿cómo les dice? Primero de Pedro capítulo 5, dice, y ahora me dirijo a sus presbíteros, dado que yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo y espero ser partícipe en la gloria que ha de manifestarse. Apacienten, escuchen, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Apacienten, ¿se acuerdan? Apacienten, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Se acuerdan que Cristo le dejaba esa misión a Pedro? Ahora Pedro está dejando esta misma misión de pastoreo a estos mismos presbíteros que son los obispos, y te lo voy a demostrar con capítulo y versículo. Después dice, cuídenlo no de mala gana, ahí está, cuídenlo. A esto significa apacentar, cuidar, alimentar y hacerles descansar, tratarlos bien, velar por su salud. Y dice, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias. ¿Se acuerdan lo mismo que el Señor Jesucristo decía? Yo soy el buen pastor da su vida, no piense en ganancias. El que no es pastor dice que pensaba en ganancias y solo le importaba el salario. Y que cuando venía el lobo, él las dejaba y el lobo hacía con las ovejas lo que quería. En cambio, dice el mismo apóstol San Pedro, como el Señor Jesucristo me enseñó a ser buen pastor y a entregar mi vida por las ovejas, lo mismo les estoy enseñando a quienes, a los futuros obispos. Dice de esta manera, dice Dios, no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Ahí está, no actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Ahí está, así, y escuchen muy bien esta parte, ahora sí, textual. La iglesia jamás murió, no se desfragmentó, continuó. ¿Y quiénes son los guardianes para que continúe esta iglesia? De la cual yo pertenezco. Los obispos, los pastores y las ovejas. Dice de esta manera. Así cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Este versículo es importantísimo
que te habla del tiempo, te está hablando en cronología, no te está hablando en muchedumbre en ese tiempo presente, te está hablando en cronología, en tiempo cronológico. Ya he cumplido mi tiempo, termino la idea, te está hablando en cronología porque te dice así cuando aparezca el pastor de las ovejas, o sea, el pastor, el jefe de los pastores, y cuándo va a aparecer el último día, el día postrero, el día final, el fin de los tiempos. Ok, tenemos 15 minutos de refutación. Entonces vamos a pasar a los 15 minutos. Configuro los 15 minutos. Ahí está, 15 minutos. Vamos a reiniciar. Ahí está, te estoy dando 15 minutos. Adelante, Santiago Lázaro. Muy bien, pues te agradezco tu exposición, pero la verdad es que casi podría suscribir el 80% de lo que has dicho, porque no hay nada que no sea identificable con el buen deseo y con la buena instrucción del Señor, pero no identifica ni justifica la continuidad de la Iglesia y que no hubieron cambios y se perdió verdad. Porque dices que Cristo dice que enseñemos todo lo que nos ha mandado, pero si vemos la Iglesia del siglo IV con la Iglesia del siglo I, han desaparecido montones de cosas. Entonces ya no se está cumpliendo enseñar todo lo que Él ha mandado. ¿Dónde está el mensaje íntegro del Evangelio del siglo I, en el siglo II, III, IV y en adelante? No existe para nada. El Señor nos envía, el Señor es el buen pastor, por supuesto, y da su vida por las ovejas. Y el Señor encargó a Pedro, ¿vale? Pedro era el primus inter pares, el principal. No era el único, pero no vamos a discutir ese tema. Pero, ¿dónde está esa sucesión? No existe esa sucesión. Vamos a verlo con calma y con escrituras, no con emociones que son muy bonitas, pero que no sirven de nada. Primero, Mateo 16 dice que dices que su iglesia se funda sobre Pedro. Es imposible que la iglesia de Cristo se funde sobre un hombre, porque si no sería la iglesia de Pedro, no la iglesia de Dios. Dice, sobre esta roca se edificará mi iglesia. ¿Y qué estaba diciendo? No te lo reveló carne y sangre. Nosotros no discutimos si es piedra grande y piedra pequeña, como discutís muchas veces con evangélicos. Nosotros creemos que esa roca era la revelación de la que estaba hablando antes. En 1 Corintios 3, por ejemplo, nos empieza diciendo Pablo, sois como niños en Cristo, que os tuve que dar a beber leche, porque en el 11 dice, nadie puede poner otro fundamento que el de Cristo. Pedro no puede ser el fundamento. Pedro era el principal de los apóstoles, pero no era el fundamento. Dice, yo como perito arquitecto, y se pone Pablo en el versículo anterior 10, pero todos se edifican, es decir, que es una labor conjunta, comunitaria. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y obispos, que como tú bien has dicho que al final, Pedro se dirige a los obispos porque están pastoreando, ellos son los que están en contacto con la grey. Los apóstoles viajaban por todo el mundo y apenas tenían unos días o momentos de contacto con cada persona. Los obispos residían en las ciudades y eran los que tenían contacto diario con las personas y hacen la misma obra que un apóstol, por supuesto, pastorear el rebaño, pero no era la misma autoridad. No puedes justificar hacer la misma obra con tener la misma autoridad. Para servir al prójimo uno puede servirlo siendo pobre y siendo rico, pero el pobre seguirá siendo pobre y el rico seguirá siendo rico. Por lo tanto, eso con todo mi respeto no me vale. Lo segundo que has dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia. Perdona, eso dicho así es, con todo mi respeto, es como una patente de corso, como cogemos esa frase, la sacamos de contexto y ya nos vale para todo. No, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si cogemos el Evangelio completo en una frase suelta para justificar cualquier barbaridad que hagamos, pues cometemos un grave error. El Señor dice que nada impuro puede entrar en su presencia, por lo tanto su iglesia no puede ser impura ni corrupta. El Señor nos manda a ser limpios y santos. Por ejemplo, en Deuteronomio 26, 16 al 19, les hizo promesas similares al pueblo de Israel, pero les advirtió, si guardáis mis estatutos, seréis pueblo exclusivo de Jehová, exclusiva posesión, y os exaltaré sobre todas las naciones. ¿Y cómo acabó el pueblo de Israel? En la cautividad y castigado por su infidelidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna promesa que no esté sometida a la dignidad y al cumplimiento y a la obediencia. En Éxodo 19:5 también, si oís mi voz y guardáis mi pacto, seréis un especial tesoro. Y luego en el Nuevo Testamento Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
O esta más importante, Juan 14:23. Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, que no vale con que digas las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, siempre y cuando tú no seas fiel, tú no ames al Señor, tú no guardes su palabra y no ames al Señor. Juan 15:14, vosotros sois mis amigos, haced lo que os digo. Si no hacemos lo que el Señor nos manda, si no cumplimos eso, no podemos. O Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. De hecho, hay profecías de la apostasía. No es un invento, ni es una suposición. En Gálatas 1:6 dice que pronto, Pablo dice, os habéis olvidado del Evangelio de Cristo. O en Hechos 20:29, sé que después de mí entrarán las ovejas rapaces que no perdonarán al rebaño. Eso era una profecía. O segunda Tesalonicenses, que la apostasía se manifestará antes de la venida del Hijo de Cristo. Por lo tanto, estaba profetizado y se sabía que iba a haber una apostasía. Esa apostasía implicaba cambios, implicaba que se iban a desaparecer muchas verdades. Por lo tanto, lo que tú dices que es con todo deseo de corazón, ese mensaje íntegro no se mantuvo a partir del segundo o tercer siglo, ni todo lo que el Señor había mandado se enseñaba al segundo y tercer siglo. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos. Con respecto a la tradición, pues la tradición es muy peligrosa, ¿eh? La tradición es como a veces como el teléfono escacharrado, que dices una frase el primero y cuando llega el último se cambia completamente, hay que llevar mucho cuidado. De hecho, Cristo en Mateo 15 ha dicho, cuidado con la tradición, porque vosotros quebrantáis el mandamiento por la tradición. Cuando decías, honra a tu padre y a tu madre, los judíos decían, no, es que esto es corbán. Y dice, por vuestra tradición invalidéis el mandamiento del Señor. Las tradiciones que van en contra de la Biblia cambian los principios del Evangelio. ¿Qué más? ¿Qué más? Mateo 28, que has citado antes también, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Eso a quién se lo decía? El contexto. Está hablando a los 12 discípulos, no está hablando a la iglesia. Está con nosotros siempre, con todos sus discípulos. En Efesios 3, 14 al 19, nos dice el apóstol Pablo que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Está hablando a toda la iglesia, está hablando de conocer a Cristo y estar con Cristo. Por lo tanto, eso no significa que la iglesia iba a estar hasta los últimos días. De nuevo repito, no es una patente de costo, no podemos hacer lo que nosotros queramos y pensar que ya está todo hecho y que está todo bien. Y la sucesión apostólica, pues hay cosas que son muy evidentes, no lo has mencionado, pero sé que siempre mencionáis que Pedro estuvo en Roma, que él organizó, porque tú has reconocido que los apóstoles desaparecen y que les cede la autoridad a los obispos, y en especial a los obispos de Roma, pero lo primero, Pedro nunca estuvo en Roma. No hay una prueba imparcial y justa y clara y evidente de que Pedro estuviera en Roma, por lo tanto no pudo nombrar ningún obispo. Aquí tengo un libro escrito por un católico, se llama Richard P. McBrien, un escritor famoso católico, escribió un libro muy famoso que se llama Catolicismo. Esto mirando su historia, no dice que fuera excomulgado ni censurado por la Iglesia Católica, hasta donde yo sé. Y aquí dice, si le podéis dar una pausa, lo podéis ver. A pesar de la tradición católica, a principios del segundo siglo, finales del segundo siglo y principios del tercero, el hecho de que Pedro fue el primer obispo de Roma y por lo tanto el primer apóstol, dice no existe ninguna evidencia de que Pedro estuviera envuelto en el inicial establecimiento de la comunidad cristiana en Roma. De hecho, la evidencia parece todo lo contrario, que nunca sirvió en Roma ni fue su primer obispo. Esto te lo dice un sacerdote católico muy famoso, creo que tiene 11 o 12 libros escritos de gran prestigio. Por lo tanto, si Pedro no estuvo en Roma, no pudo nombrar como sucesor a ningún obispo en Roma. Y ahora vamos a ver algunas pruebas. Roma, su congregación, se calcula que empezó en el año 34. Cuando una congregación se organizaba, se nombraba un obispo. Por lo tanto, en Roma, en el año 60 y pico, que se supone que llega Pedro, tiene que tener no una, sino muchísimas congregaciones y por lo tanto tiene que tener muchos obispos. De hecho, dice la historia que la jerarquía monoepiscopal empezó en el año 142. Es decir, que el tener solo un obispo en Roma como principal, como monoepiscopo, es del año 142, no es del primer siglo, ya es del segundo. Y los supuestos sucesores de Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, ninguno de ellos se declaró como
apóstol. No tenemos, solo hay un escrito, creo que es de Clemente, en una epístola a los Corintios, y no se declara apóstol como Pablo, que siempre decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, a nuestros hermanos en tal. Pedro, apóstol de Jesucristo, tal. Todos se identifican como apóstoles, menos estos que deben haberlo hecho. Y tenemos una prueba, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que se supone que se escribió en la época de Clemente o de Evaristo, no se dirigió a los hermanos en Roma, ni lo recibió ni Clemente ni Evaristo. Lo recibe el apóstol Juan y se va dirigido a las 7 iglesias de Roma, de Asia. Por lo tanto, vemos que ni había una primacía de Roma, ni había ningún obispo en Roma que fuera la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, no hay sucesión apostólica y los apóstoles desaparecen en el primer siglo y la iglesia queda completamente decapitada en el primer siglo. Repito, el obispo era un cargo menor, era el pastor de las ovejas, sí, el pastor del rebaño directo, es un cargo menor, lo tenemos. Imagínate, pongo un ejemplo, la familia real española tiene una línea de sucesión y no me vale el ejemplo que he puesto del contador y el auxiliar del contador, sí, el auxiliar ayuda, pero el auxiliar no tiene el título de contador y nunca va a ser contador. Si desaparece el contador, hay que buscar otro contador, porque el otro puede ayudar, pero no puede sustituirlo. Y como decía, la familia real española, si fallece el primer sucesor, el segundo, el tercero y el cuarto, y toda la línea sucesoria desaparece, ¿a quién van a nombrar al rey? ¿Al alcalde de Madrid? ¿Por qué? Porque es alcalde de Madrid. Y el Palacio de la Zarzuela, residencia de los reyes de España, está en Madrid. No tiene ninguna lógica y por lo tanto no podría ser. Tenemos ejemplos, no me da el tiempo para todo. El concilio de Nicea, convocado por Constantino, un rey pagano, presidido por un obispo de Córdoba, España, el obispo Osio. Asisten 300 obispos, mientras que se convocan en 1800. Y solo hay 5 de Occidente, y uno de ellos de Roma. Y ninguna de las declaraciones dicen que están hechas por el Espíritu Santo. Y ahora aquí tengo un libro que estudié yo, soy estudiante aficionado de historia, escrito por catedráticos de historia independientes, ni protestantes ni católicos, que pueden tener sesgo de confirmación hacia sus diferentes vertientes. Y en esto, pues solo con esto, se va, con perdón, al aire el castillo de naipes que has levantado, que los católicos a veces nos cuentan. Es un castillo de naipes de sucesión, de obispos, de supremacía romana, y todo es un castillo de naipes. Solamente con leer este libro, en el primer capítulo que habla de la iglesia cristiana, desaparece todos los argumentos con buena intención, pero sin ninguna calidad. Por ejemplo, la página 70 nos dice, empieza así diciendo el capítulo: la Iglesia en los primeros tiempos carecía de organización y estructura propia. Se inspiró para ello en la organización administrativa del Imperio Romano. Más claro agua. La Iglesia en los tiempos de Constantino y siglos posteriores no tenía organización. ¿Por qué? Porque habían desaparecido los apóstoles y tras las persecuciones solo quedaban los obispos, que eran cargos menores. Por lo tanto, la sucesión se corta y desaparece. Y te lo dice el libro de historia. ¿Qué más te dice el libro de historia? Por ejemplo, diócesis. ¿Qué es una diócesis? Era una división geográfica de Roma. La curia era una división del pueblo en tribus romano y el sumo pontífice era el sumo sacerdote pagano de Roma. Por lo tanto, vemos que la Iglesia de la época de Constantino copia todo lo del Imperio Romano. ¿Qué más nos está diciendo? Pues tengo muchísimas y no tengo tiempo, pero tengo aquí 10 puntos que en este libro podemos leer y en la historia que se cambiaron, cosas que desaparecieron. Por ejemplo, el bautismo por inmersión desaparece en el siglo II y III y empieza el de aspersión. El bautismo de bebés desde la mitad del siglo II comienza, el siglo I no se conoce. La mariología desde el siglo III y IV, antes no se conoce. La veneración de los santos desde el siglo IV, antes no se conoce. La primera comunión, el Concilio de Letrán 1215 para niños de 12 a 14 años, antes no se conocía. El bautismo por los muertos, como he dicho, desconocido desde el primer siglo. La organización no bíblica de la Iglesia, como acabamos de ver en este libro, por el Imperio Romano. El celibato, nos lo dice aquí también. El celibato, página 70, versículo 3, dice: de esta época nace la costumbre canónica del celibato eclesiástico. De esta época. Antes no existía el celibato, de hecho, era una de las pruebas en la Biblia de que algunos prohibirían casarse. Las reliquias.
las reliquias. La ciudad se convierte de esta manera en el centro de la vida religiosa y todo empieza a girar en torno al obispo y su catedral, que guarda en su interior las reliquias de los santos venerados por la población, que ven en ellas fuente de milagros y curaciones, a la vez que protectora de la ciudad. Y el control político. No me da tiempo a leerlo porque me queda un minuto, pero desde la época de Constantino hasta la reforma de Gregorio en el siglo XI, tenemos 700, 800 años de control total y completo de los emperadores romanos sobre la jerarquía eclesiástica. Todos los papas, arzobispos, obispos y todos los cargos, incluso hasta los pequeños, están controlados por los políticos. No puede haber sucesión apostólica cuando son los políticos corruptos los que controlan, manejan y dirigen la iglesia que creemos que es de Cristo. Por lo tanto, vemos que ha cambiado todo, que ha desaparecido todo y que no hay ningún principio. La primacía de Roma tengo también para contarte 50 cosas, pero no tengo tiempo. No se parece en nada a la iglesia del siglo I con la iglesia del siglo IV, en absoluto. Gracias. Ok, ahí estaba el tiempo de Santiago. Ahora sí vamos nosotros a nuestra refutación. El tiempo de la emoción, el tiempo que estaban esperando ustedes. Ok, vamos a agrandar un poquito esto y bueno, vamos adelante. En 3, 2, vamos pues. Bueno, Santiago se equivoca totalmente. Vamos a comenzar por lo último que dijo, sobre el celibato. No había celibato hasta el siglo número 4, creo que dijo. Y ahora le vamos a responder con el mismo apóstol San Pablo, a ver si no había celibato. Dice, primero de los Corintios capítulo 7, versículo 7. Dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera y otros de otra. Ahí está. Ahí está. Esto está hablando sobre mantenerse vírgenes. Dice, a los solteros y a las viudas les digo que estarían bien que se quedaran como yo. Ahí está. A los solteros y a las viudas. ¿Qué significa célibe? Soltero, refutado. Segundo, dice que no había una organización, una iglesia en Roma, precisamente. Vamos a leer primero a los romanos, perdón, la epístola a los romanos, que es lo que dice en el capítulo 1, versículo desde el 5 vamos a llegar. Hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe, para la gloria de su nombre. Y vamos a ver si no era la iglesia de Roma la que afirmaba la fe de los demás pueblos. Dice así, a estos pueblos pertenecen ustedes elegidos de Cristo Jesús, que están ¿en dónde? Que están en Roma. En Roma. A quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les lleguen la gracia y la paz. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe, escuchen, la fe. No sé si te acuerdas de la parte en la que el mismo Señor Jesucristo le dice al mismo apóstol San Pedro, fortalece la fe de tus hermanos. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? De que diga la fe, ¿no? De estos mismos pueblos. Esta iglesia en Roma va a ser la que va a fortalecer y a la cual van a alabar todos los demás pueblos la fe que tenía este pueblo. Dice de esta manera, ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús por todos ustedes, pues su fe es alabada ¿en dónde? En el mundo entero. ¿Tú alabas la fe de Roma, mi amigo Santiago? Creo que no, y te estás oponiendo a Roma, ¿verdad? Eso lo estás haciendo tú. Pero aquí dice que todos los cristianos tenemos que alabar la fe de Roma. Explícito. Porque la fe, la fortaleza de nuestra fe, lo encontramos ahí, en Roma. Que Pedro no estaba en Roma. Vamos a ver, primera de Pedro. Que Pedro no estaba en Roma. Wow, terrible. Y que dice que no me apoyan absolutamente nada. Nadie. Vamos a ver. Yo le tengo la contestación aquí. Vamos a primera de Pedro. ¿Dónde está? Primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos. Capítulo 5, en el último versículo, dice de esta manera. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. ¿Se acuerdan de mi hijo Marcos? ¿Quién está hablando aquí? Es el apóstol San Pedro, ¿verdad? Dice, los saluda la comunidad en Babilonia. ¿Sabes qué significa Babilonia? Roma. Babilonia era conocida como ¿qué? Como Roma. Así que estás totalmente refutado. En ese mismo sentido, Santiago, un poquito más de lectura a la Biblia. Y después dice, y mi hijo Marcos, para decir que Pedro estaba en Babilonia, dice mi hijo Marcos.
¿Quién le decía a Marcos su hijo? El mismo apóstol San Pedro. Es más, a este mismo Marcos le envía a Antioquia, según la historia. ¿Para qué? Para que ahí establezca la metrópoli, lo que se llama después el patriarcado de Antioquia, ¿no? La base en Antioquia, le manda el mismo apóstol San Pedro desde aquí, desde Roma, y le dice, desde Babilonia, le dice, ve allá. ¿A dónde? Y le manda a formar pues esto precisamente a quién, a Marcos. Por eso le dice mi hijo Marcos. Así que es el apóstol San Pedro de quien está hablando aquí. Por eso es la segunda o la primera epístola de quién, de San Pedro, hablándote desde dónde, desde Roma. Está refutado en ese mismo sentido. Un poco de historia. Tú me pediste, digamos, libros de historia. Yo te los voy a dar donde dicen esos mismos libros de historia que Pedro estaba en Roma. Vamos a ver así suavecito, vamos a ver así despacito. Por ejemplo, te puedo mencionar a Manuel Cortés, por ejemplo, algo que es, digamos, de nuestra misma literatura. Historiadores de nuestra misma literatura. Por ejemplo, dice, ¿es el Papa el sucesor de San Pedro? Ahí está pues precisamente este libro y tú lo puedes comprobar. William Berkeley también te dice explícitamente, Primera de Pedro, ahí está, no se escribió simplemente para salir del paso, sino se escribió, te dice, en forma narrativa y real. ¿Quién? William Berkeley. Sobre el mismo apóstol San Pedro que te decía que sí, precisamente, estaba en Roma. Preciso. También te dice Mariel F. Unger, que te dice explícitamente en 1987, te dice explícitamente que la epístola de San Pedro es precisamente una versión narrativa de dónde precisamente estaba en Pedro, y Pedro estaba en dónde, dice este mismo escritor, en Roma. Así que estás totalmente refutado. Yo ya te he mencionado 3, tú me mencionaste un autor, yo te mencioné ya 3. Con eso es suficiente porque no tenemos tiempo, yo te mencionaría más todavía. Hablemos de la roca y de todo aquello. Tú decías que simplemente era la confesión, que no simplemente es la confesión, es en la persona de Pedro. Y no te lo voy a decir yo, te lo van a decir los mismos eruditos protestantes. Dice, por ejemplo, el Nuevo Diccionario Bíblico de Anchor te dice que la roca es el mismo Pedro. Ahí está, la roca de quién es, el mismo Pedro. Se encuentra casi tan temprano como la otra interpretación, porque Tertuliano y el obispo, ya sea romano o cartaginés, ahí está, ya sea romano o cartaginés, el mismo obispo decía, y dice, y el obispo, ya sea romano o cartaginés, con quien arremetió en de Pudicita, asumen esto, aunque con inferencias diferentes. Su fuerza reside en el hecho de que en Mateo 16-19 está en singular y debe dirigirse directamente ¿a quién? A Pedro. Te lo dice explícitamente tu versión de el Nuevo Diccionario Bíblico de Anchor en la sección cuarta de la página 972. Vamos a hablar, por ejemplo, Vincent. Vincent te dice que sí hay sucesores de San Pedro y que esta base, sobre la roca yo construiré mi iglesia, es precisamente el apóstol San Pedro. Dice, la parábola, te dice el mismo Vincent, en los estudios paralelos en el Nuevo Testamento de Vincent, un escritor totalmente protestante, no católico, protestante, dice sí, la palabra no se refiere a Cristo como una roca, a diferencia de Simón una piedra, ni a la confesión de Pedro, sino a Pedro mismo. Ahí está. Con esto yo me voy cabal, yo me voy textual, yo me voy tranquilo, porque aquí te está diciendo que la roca es el mismo San Pedro, en la cual pues se establecen también los demás sucesores. El pasaje que yo estaba leyendo al final te lo voy a terminar de citar porque parece que no has entendido esa parte. Primera de Pedro capítulo 5 dice de esta manera, vamos a ver, dice así. Así cuando aparezca en esta parte, y tú decías que esto no se refiere al así cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Ok, ¿cuándo va a aparecer? Si le preguntamos a Santiago Lázaro, ¿cuándo va a aparecer el jefe de los pastores? Él me va a decir, Jesucristo va a ser en la segunda venida. ¿En la venida de qué? ¿Cómo se le llama esa venida? Venida de gloria. Va a venir a juzgar, va a ser en toda su gloria. Le vamos a ver tal cual es, dice, ¿no? En gloria, esa es la venida de la gloria. A ese tiempo de la parusía, ¿qué se le llama en la escatología? El último día, el día final, el fin de los tiempos, el fin de la historia, el fin del mundo. En todas las versiones de la Biblia te lo estoy diciendo. A ese tiempo se le llama eso. ¿Y qué dice aquí el mismo apóstol San Pedro? Ustedes, obispos, pastoreen la iglesia del Señor hasta que Él vuelva.
Desde ese momento les está dando este mandato, ¿a quiénes? A los obispos. ¿De qué? De pastorear la iglesia del Señor. Así que sí, existe una sucesión y sí, verdaderamente es el apóstol San Pedro que le está diciendo a los demás obispos que tienen que cuidar estas mismas ovejas, que se quedan a cargo de ¿quiénes? De los obispos. ¿Quién te lo está diciendo? Un apóstol, el apóstol de los mismos 11 restantes. Otra equivocación que tuvo el mismo Santiago, con esto ya le refuto, porque en Hechos 20:28, hablándote también sobre él mismo, que decía, constantemente tenemos que estar con el Espíritu Santo y nosotros creemos en nuevas revelaciones y creemos en nuevos profetas, etcétera. No, no se hace de esa manera. La iglesia no seguía de esa manera, Santiago. Seguía de otra manera, y yo te lo voy a demostrar con esto mismo, y con relatividad a este mismo texto. Te dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice de esta manera. Escucha bien, con atención lo que te voy a decir. Dice así, y esto es el Espíritu Santo. No trabaja peladito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere una cosa. El Espíritu Santo ya determinó una cosa, y les encargó su misión de él, del Espíritu Santo, y él va a acompañar a ¿quiénes? A los obispos. Vamos a ver, dice así. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño. Otra vez. ¿De qué? ¿De qué? De todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, ahí está, el Espíritu Santo, tú me decías del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Era el querer de Pedro ser obispo? ¿Era el querer de Lino? ¿Era el querer de Clemente? Etcétera. No. ¿Era el querer de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién los ha puesto como obispos? El Espíritu Santo. Muéstrame un obispo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el siglo IV. No existe. Pedro decía, cuiden ustedes obispos hasta que el Señor vuelva. O sea, desde ese momento que les da la orden hasta que el Señor vuelva, los obispos tenían que cuidar la iglesia del Señor, pero no encontramos ni un obispo de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en el siglo IV, V, VI. No existe. Pero sí vamos a encontrar obispos de la iglesia católica. ¿Quiénes cumplen este mandato de Pedro? ¿Quiénes cumplen el mandato de Cristo? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que te dice San Pedro. San Pedro te decía, así cuando aparezca el pastor supremo en toda su gloria, en la gloria, o sea, el último día, el día postrero, el día final, el fin de los tiempos, el fin de la historia, lo mismo te dice en Mateo 20:28, el mismo 28:20, perdón, el mismo Señor Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el último día. Lo mismo te decía el apóstol San Pedro, hasta el fin de la historia ustedes cuiden del rebaño de Cristo. Y ahí está Cristo. ¿Y quién también está ahí? El Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En los obispos. Y te dice explícitamente, aquí está. Cuidan de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Tú decías que ahí desaparecía, que la iglesia de los apóstoles simplemente era, y los obispos no tenían absolutamente nada. Pero aquí te está diciendo que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. ¿Tendrían que fallar los obispos? No. Hablándote eclesiológicamente, no. Porque ellos eran los custodios de estas ovejas. Ellos tenían que cuidar las ovejas. Y te dice, y te habla del futuro. Y te voy a enseñar por qué, digamos, los obispos tenían que cuidar en el futuro. Por los falsos maestros. Por los falsos, ¿qué? Profetas. Hablándote de Joseph Smith. Dice así. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Pastoreen. Ahí está, pastoreen. Lo mismo que decía el mismo apóstol San Pedro. ¿Te acuerdas? Pastoreen cada uno, apacienten la grey de Dios, las ovejas de Dios. Aquí te está diciendo explícitamente. Pastoreen la iglesia del Señor que él adquirió con su propia sangre. O sea, los obispos son los verdaderos pastores de la verdadera iglesia, porque te dice la iglesia del Señor. Las ovejas del Señor, los obispos las guían, dicho por el mismo Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no trabaja solo. El Espíritu Santo quiso, te dice aquí, quiere, te dice aquí, que los obispos cuiden de las ovejas de Cristo.
explícito. Y después te dice, ¿por qué? Porque dice, sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Estén pues atentos. ¿A quiénes les dice? A los obispos. Y dice, y recuerden que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Te pregunto una cosa, ¿José Smith era obispo? No, este consejo no va para José Smith o para John Smith, no sé cómo se llama. No es este consejo para él. Porque este consejo es para los obispos, que cuiden de las falsas doctrinas. Y la Iglesia Católica es la única que tiene los obispos, desde ese mismo tiempo en el cual surgen estos mismos mandamientos. Cuiden a futuro, te está diciendo. Cuiden ustedes, desde ahora en adelante cuiden, porque después de mi partida se van a introducir lobos voraces. Ustedes tienen que estar atentos, tienen que denunciar. Se denunció sabelianismo, se denunció arrianismo, gnosticismo, protestantismo, el cisma, las grandes herejías. Se denunció a los de Mitra, a los de Mani, etcétera, a los donatistas. Se denunció. ¿Quiénes denunciaron eso? Los obispos. Y no existían ahí. Ahí José Smith no estaba preservando el mensaje de Cristo, pero sí estaba preservando la iglesia del Señor, los obispos del Señor, porque el Espíritu Santo estaba con los obispos del Señor. ¿Cuánto tiempo tengo, perdón, para dirigirme ya? 30 segundos, perdón, pucha, tenía mucho más que decir. Pero bueno, dice, esta parte también me va a servir como muletilla para también decirte que los obispos son los que guían a la misma grey del Señor. ¿Por qué? Porque nadie puede creer, ni José Smith, ni John Smith puede creer si nadie les predica. El apóstol San Pablo dice, ustedes vayan a predicarles porque nadie puede creer si nadie les predica. O sea, termino la frase, o sea, tenían que estar la iglesia del Señor, los obispos y los pastores predicando a los mismos que se iban a convertir. ¿Por qué? Porque si no, no se podrían convertir. Y José Smith se convirtió al cristianismo porque le predicaron, porque le hablaron. Si no, no hubiera tenido absolutamente ni idea de Jesucristo. Ok, vamos pues entonces al tiempo de las preguntas, creo que es, ¿verdad? Ok, vamos al tiempo de las preguntas. Su primera pregunta va a ser nuestro amigo Lázaro. Yo le voy a responder y Lázaro va a contrarresponder después de mi respuesta. Para eso tenemos 2 minutos de respuesta y 2 minutos de contrarrespuesta. Su primera pregunta, Lázaro, adelante. Vale, como he dicho en mi exposición y en mi réplica, hay muchos principios y muchas ordenanzas que desaparecieron a partir del primer siglo. Te voy a hacer una pregunta sobre uno en concreto para que me puedas decir, ¿por qué no se practica el bautismo por los muertos después del primer siglo? Esa es mi pregunta. Ok, vamos a ponerle aquí play. Ya está. Bautismo por los muertos. Bueno, es una doctrina que precisamente, para la interpretación, pues, hay que interpretar esos mismos versículos. No es algo textual, es algo para interpretar. Y en esa interpretación, tanto como ustedes, como nosotros también, tenemos diferente interpretación. No sé si tenemos la misma interpretación. No he leído tu doctrina, no lo has expuesto, no has expuesto qué crees verdaderamente con esa doctrina, así que no me puedo adelantar a refutarte o a responderte de acuerdo a lo que, digamos, ustedes creen. O sea, no sé lo que creen verdaderamente, pero yo te voy a decir que la Iglesia Católica dice que eso está sujeto a interpretación. Nada más. Adelante, Santiago. Vale, gracias. Bueno, ¿ya empieza? Vale. Bueno, pues te voy a usar tu propia Biblia. Tengo aquí ediciones Paulinas, Biblia Católica, Nácar Colunga, perdón, está un poquito destrozada, pero bueno, es la Nácar Colunga, Biblioteca de Autores Cristianos, la Nácar Colunga. Y en la interpretación, como tú dices, de Primera de los Corintios, capítulo 15, fíjate lo que dice. Texto oscuro y diversamente interpretado. Los corintios se bautizaban por los muertos, que en lo
A ver, que me quito las gafas, que es muy pequeño. Los corintios se bautizaban por los muertos que no lo habían sido, esperando al parecer hacerlos participantes de las esperanzas cristianas, resumidas en la resurrección gloriosa. Esta sentencia parece ser la más razonable, como en 2 Macabeos 12, 43 en adelante, que dice que Judas Macabeo mandó ofrecer sacrificios por los que habían caído en la batalla, para que fuesen purificados de sus pecados y alcanzasen a tener parte en la resurrección de los muertos. Así, los catecúmenos de Corinto, al recibir el bautismo, miraban a ofrecer también con él un sufragio en favor de los muertos, para que, purificados de sus pecados, pudieran alcanzar la resurrección gloriosa. Por lo tanto, vemos que la Iglesia Católica aquí está reconociendo que se practicaba esta doctrina, que aparentemente tenía que ver con, como dice Primera de Pedro 3, la predicación del Evangelio de los muertos, y con una ordenanza vicaria a su favor para poder obtener la gloria eterna. Puesto que el bautismo es una ordenanza y un requisito indispensable para la salvación, los justos en la tierra se bautizaban a favor de los muertos. Esta es una ordenanza que se realizaba, pero que se perdió, como aquí dice, porque no saben por qué se perdió, como tantas otras doctrinas se perdieron o se cambiaron. Gracias. Bueno, aquí voy yo. Ahora sí. La pregunta es a ti, mi amigo. Ay, ¿cómo? Santiago, perdón. Santiago, la pregunta es directa. Jesucristo dice en Mateo 28:20 que se iba a quedar con la iglesia todos los días. Lo dice. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Ok. Si está todos los días la iglesia, obviamente tienen que tener sus líderes, ¿verdad? La iglesia. Muéstrame un líder o el profeta, un profeta de aquel tiempo, de los años 500, ponte, del siglo 500, del siglo 5, perdón, del siglo 5. Un profeta, porque tú dices que tus dirigentes son los profetas, un profeta de la iglesia de Jesús, de los santos de los últimos días en el siglo 500, porque Jesús tenía que estar todos los días con su iglesia, y su iglesia tenía que estar todos los días enseñando hasta el fin del mundo. Ok, un profeta de la iglesia de Jesús de los santos de los últimos días, nombre propio y apellido del siglo V. Adelante. Bueno, pues muy sencillo. Primero, malinterpretas esa escritura. No está hablando a la iglesia en Mateo 28, está hablando a los 11. Si ves Mateo 28, se dirige al monte de Galilea, donde les dice que se reúnan antes de su ascensión, y van los 11. No se dice si hay alguno más, pero menciona específicamente a los 11. No está hablando a su iglesia, está hablando a los 11. A los 11 discípulos, que aún no se han llamado a Matías. Por lo tanto, no está hablando de su iglesia, está hablando de sus discípulos, sus apóstoles que la había ordenado. Segundo, no sé si se llamaría falacia de antigüedad o no. Nosotros no pretendemos haber estado en el siglo I, igual que la Iglesia Católica no estaba en la época del rey David ni en la época del Éxodo. ¿Podrías decirme algún papa de la época del Éxodo? Tampoco, ¿verdad? Entonces es una falacia, porque sabes que no existe. Es como decirme cuántas manzanas hay en un peral. Pues no pueden haber ninguna manzana en un peral, porque el peral da peras, no da manzanas. Entonces preguntemos cosas que sabemos que son ciertas. Precisamente mi exposición te he dicho que a partir del siglo I no existen profetas ni apóstoles. Desaparecen esos profetas y apóstoles a causa de la apostasía, a causa de los lobos rapaces que habían mencionado, y a causa de que se pierde la autoridad por las persecuciones, por las herejías y por todo lo que sabemos en la historia. Por lo tanto, no hay ninguna profeta en el siglo V, ni en el VI, ni en el VII. Por eso era necesaria, como dice Hechos 3:21, la restauración de todas las cosas que fue en el siglo XIX, a través del profeta José Smith. Y por sus frutos los conoceréis, así de sencillo. Tú puedes pensar, y yo sé que lo piensa, que es un profeta falso, y yo pienso y creo que es un profeta verdadero. Me remito a la escritura, por sus frutos los conoceréis. Pero no me vengas con siglo tal, siglo cual, porque sabemos lo que pasó en cada siglo. Hay que preguntar las cosas correctamente. En esa época no había ningún apóstol, ni ningún profeta, ni católico, ni santo de los últimos días.
Wow. Ok. Ok, voy yo. Ahí están mis hermanos, mis amigos, contradiciendo siempre a la palabra del Señor, nuestro amigo Santiago, porque aquí te dice explícitamente que todos los días, enséñenles a cumplir todos los días. ¿Cómo van a enseñar los 12 o los 11? Porque eran 11. ¿Cómo van a enseñar los 11 apóstoles todos los días a cumplir las cosas? No podían, porque iban a morir. Y hemos visto en la escritura de San Pedro que San Pedro deja esa enseñanza, ese pastorado a los obispos. Y les dice, ustedes obispos se van a quedar hasta que el Señor Jesucristo venga, hablándote cronológicamente. O sea que San Pedro estaba mintiendo. O sea, la primera epístola de San Pedro, capítulo 5, no es palabra de Dios entonces. Hay que extirparla de la Biblia entonces, ¿no? Hay que sacarla de la Biblia, porque sí ahí te dice que les deja a los obispos hasta el fin de la historia, hasta el día de la gloria, hasta que vuelva el Señor Jesucristo, tenían que guiar a la iglesia los obispos. Esos eran los líderes de la iglesia. Ahora, no me puedes mencionar ni un solo profeta de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque no existían. Y es obvio, es una nueva corriente de doctrina, porque los que se fundamentan en los apóstoles, si tú te fundamentas en los apóstoles, como lo dice Efesios 2:20, y en tu exposición fue así, vas a creerle al apóstol San Pedro, cuando te dice que los obispos se iban a quedar todos los días apacentando la grey del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Así que ahí se cae a pedazos la doctrina del mormón. Yo pienso. Y todos también aquí están viendo, con palabra del Señor. O sea, no te estoy dando ni historia ni nada de eso. Palabra del Señor. Ok, gracias. Ahora sí, vamos a ir a ver la segunda pregunta de nuestro amigo Santiago. Ya. Adelante, Santiago, con tu segunda pregunta. Vale, la pregunta sería un poquito sobre este mismo tema, porque tú dices que usas la palabra del Señor, yo lo sé, pero yo no estoy entendiendo, yo no entiendo absolutamente nada de lo que dices, porque creo que estás, con todo mi respeto, mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es el ministerio de cualquier cristiano, que es pastorear, y otra cosa es la autoridad y las llaves del sacerdocio. Entonces, mi pregunta sería, ¿en qué versículo de la Biblia nos dice que los obispos reciben la autoridad y las llaves del apostolado? Y por lo tanto son sucesores verdaderos de un apóstol. No que hagan la misma misión que lo hacemos todos, pero ¿en qué versículo de la Biblia aparece que un obispo es el sucesor con llaves y poderes, no con ministerio y con obras, sino con llaves y autoridad de Dios para presidir la iglesia general, no una rama local? Ok. Voy a poner el tiempo. Adelante, pues. Bueno, nuestro amigo Lázaro nos ha preguntado algo muy importante. ¿En dónde dice que son los sucesores de los apóstoles? Ok. Primero, en todo debate, mi amigo Lázaro, tienes que ir a informarte qué significa sucesión. ¿Y qué significa sucesión para Lázaro? Reemplazo. De apóstol con apóstol. Eso no es sucesión. No. Eso se llama reemplazo. Dice de esta manera, y te lo voy a leer, qué significa sucesión. Hecho de ir detrás de alguien o algo en el espacio o en el tiempo. Ir detrás de alguien. Ir detrás de alguien. Nosotros vamos detrás de los apóstoles. Los obispos iban detrás de los apóstoles porque vinieron después, porque les enseñaron los apóstoles, les dejaron. Por eso vienen detrás de ese alguien. Según la sucesión, eso significa, y no significa simplemente reemplazo. Lo saco a este como apóstol y le pongo a este obispo como apóstol. No, eso no significa. Se mantiene como apóstol, simplemente los otros son los seguidores, los que van detrás de ellos. Después dice, conjunto de personas, cosas o hechos
que se siguen unos a otros. Ahí está, hechos sucesivos. Que esto pasa primero, después viene lo segundo y lo tercero y lo cuarto. Eso es sucesión. No ocupa el primero otra vez el lugar de primero. O sea, el segundo no ocupa otra vez el lugar de primero cuando este primero se muere. No, no. Sigue en el segundo lugar, el otro va al tercer lugar, cuarto, quinto, sexto lugar. Esto te indica la palabra sucesión. Significado 3. Sustitución de alguien en un lugar o en un ahí está. En un desempeño de una función. Eso es sucesión, Lázaro. Eso es sucesión. Y los obispos desempeñaron la función de los obispos, perdón, de los apóstoles para pastorear la grey del Señor. Eso es sucesión. Reemplazarlos en su función, no en su jerarquía. Gracias. Bueno, adelante, Lázaro, tienes 2 minutos. Bueno, si jugamos con la semántica y las palabras, pues podemos decir y justificar lo que queramos. Yo creo que la Biblia no habla de sucesión en ningún lado. Es una palabra que hemos creado nosotros. Entonces, sustituir, suceder o reemplazar, me da igual la palabra que utilices. La cosa es, los apóstoles recibieron llaves y autoridad. Y lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Los obispos no. Por lo tanto, si no me lo puedes explicar es porque sencillamente no lo hay. Es que no hay ningún sitio donde diga que los obispos tienen las llaves para atar en los cielos y en la tierra y tienen la autoridad para presidir la iglesia. No existe ese versículo. Por lo tanto, no hay sucesión apostólica. La que hemos visto es la de Matías, la de Pablo, la de Bernabé. Pero no hemos visto a los apóstoles. De hecho, no aparecen. Efesios 2, el fundamento, apóstoles y profetas. 1 Corintios 12, 28. Lo primero, apóstoles y profetas. ¿Dónde aparecen los obispos ahí? Y en Efesios 4, los 5 ministerios. Para estar unidos en la doctrina es lo primero, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los obispos? No están. Eso es el eslabón perdido. Ese es el eslabón perdido de la sucesión. No hay sucesión porque no hay eslabón. Porque te lo acabo de leer en la historia. En la historia te lo he leído. No había organización. Y copia la del Imperio Romano en el siglo IV. No había organización. Había desaparecido por las herejías, las persecuciones y todo lo que habían sufrido los cristianos. Por lo tanto, no había iglesia, lo siento, pero es así, te lo enseña la historia y te lo enseña la Biblia. No hay llaves, no hay autoridad, no confundamos el ministerio, el hacer las cosas, el pastorear con las llaves y la autoridad. Estamos mezclando dos cosas que no son. Entonces justificamos semánticamente reemplazo por sucesión, que no aparece en ninguna de las dos en la Biblia, creo yo, si no recuerdo mal, y justificamos con la tarea de los obispos con algo que no les tiene nada que ver, que es las llaves, el poder y la autoridad que los apóstoles tenían y que se perdieron. Ok, vamos correlativamente al tema. Mi pregunta. Entregaste el debate, Santiago. Mi pregunta, escucha esta pregunta, escucha muy bien. Y quiero que igualito que tú dijiste, igualito lo respondas. Igualito. En la Biblia. Acabas de cometer un error grave. Mira esta pregunta. Tú dijiste esto. Las llaves les entregó a los apóstoles. Las llaves lo tenían los apóstoles. Y en ninguna parte vemos que los obispos tenían las llaves. Eso no dice la Biblia. La pregunta, muéstrame un solo versículo en la Biblia de Jesús, versículo textual, así como tú me estás pidiendo textual a mí, yo te pido textual a ti. Me juzgaste por lo textual, la interpretación y el uso de la semántica. Yo quiero que no semantiques, yo quiero que no vayas a divagar, no interpretes, que me des un versículo textual y literal, explícito, donde el Señor Jesucristo diga, o les esté entregando las llaves. Quiero que diga, estas llaves yo les entrego a los discípulos, a los apóstoles. Las llaves, porque tú hablaste de llaves. ¿Dónde el Señor Jesucristo entrega las llaves a los apóstoles? Para yo que sepa,
Solamente hay un apóstol a quien le da las llaves, pero no a los demás. Llaves, llaves. Quiero leer las llaves, porque tú hablaste de llaves. ¿Dónde en la Biblia dice que a los demás apóstoles les entregó las llaves? Adelante, Santiago. Bueno, yo cometo muchos errores, no soy tan perfecto como tú, Boris, por supuesto. No soy tan perfecto como tú y no soy tan joven como tú para decir si entregar debates, si te refutados y eso. Yo no utilizo ese lenguaje. Pero dicho esto, está muy claro en la Biblia. Que Pedro dice, a ti te daré las llaves. Pero Pedro tenía la misma autoridad que los demás apóstoles en Mateo 10. Luego Pedro recibe esas llaves, sí, la misma autoridad. No dice que sea diferente autoridad. En el monte de la transfiguración no está solo Pedro, está Pedro, Santiago y Juan. En el jardín de Getsemaní están Pedro, Santiago y Juan. En Colosenses creo que era, nos dice que Pedro, Santiago y Juan eran las columnas. Y en Apocalipsis tenemos el ejemplo de quién recibe la revelación de Cristo sobre los acontecimientos de los últimos días. Lino, Clemente, Anacleto, que eran los contemporáneos, más aproximadamente, de la época del apóstol Juan, que recibe el Apocalipsis o la revelación. No, la recibe el apóstol Juan, que es el que tenía las llaves junto a los demás apóstoles. Por eso también dicen en Hechos 1, te dice, reciban este ministerio. Judas cayó de este ministerio, si quieres te lo leo literalmente, en Hechos 1, reciba este ministerio y apostolado, si no recuerdo mal, no me va a dar tiempo ahora para buscarlo. En Hechos 1, orando, le dijeron, Señor, te conoce los corazones, escoge quién ha escogido, para que sea parte en este ministerio y apostolado, que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y fue contado Matías entre los 11. Por lo tanto, vemos que ese ministerio de apóstoles es el mismo, y todos los apóstoles tienen lo mismo. En ningún sitio dice que un apóstol sea superior a otro. Ok, me voy a poner mi tiempo. Adelante, pues. Santiago, al principio ibas bien, reconociendo tu error. Error en el cual tú te basaste para juzgar mi argumento anterior. Campante, sacando pecho y sacando aire, decías que los obispos no tenían las llaves y por eso no podían entrar dentro de la sucesión, que solamente los apóstoles tenían las llaves. Te pregunté algo puntual y tú me dijiste, eso no dice en la Biblia, que los obispos tengan las llaves. Inventos de Boris. Te pregunté entonces a ti, un versículo bíblico donde diga que los apóstoles, que Jesús les entregó las llaves a los apóstoles. No existe. Otra vez, no existe. Solo hay unas llaves que le entrega a un apóstol, textual y literal y explícito. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y no hay otro versículo más en la Biblia que diga, a ustedes les entrego las llaves. Y después dijiste que llaves significaba autoridad. Pero después te autorrefutaste cuando dijiste, el ministerio del apostolado son las llaves. Ministerio y autoridad son cosas totalmente distintas. Te chocaste. Tú solito te mataste. Por lo que tú juzgaste, por la regla que me diste para juzgarme a mí, te acabas de autorrefutar. Sin usar la semántica, ¿te acuerdas? Sin usar interpretaciones, ¿te acuerdas? Y lo que hiciste ahorita en tu respuesta, tiraste, bicicleteaste. Servido, Santiago. Ha sido un placer. Tal vez he tenido mejores días. Ok, ahora sí vamos a los 3 minutos de conclusión. Voy a configurar esto. Pongo 3 minutos. Perdón, voy a parar, resetear.
Lo pongo en verde. Ahora sí, Santiago, adelante. Tienes 3 minutos para concluir. Bueno, pues primero muchas gracias por todo. Yo creo que ha quedado muy claro. Podemos hablar, discutir lo que queramos. Lógicamente cada uno tiene que defender su opinión, pero yo creo que está muy claro. La Iglesia de Jesucristo, que Cristo organizó, estaba fundada en apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros, no en obispos. La Iglesia tenía la autoridad de Dios, fundada en apóstoles y profetas, guiadas por el Espíritu Santo con revelación, con los dones del Espíritu y con los frutos del Espíritu, con buenas obras. No me ha dado tiempo a explicar todas las cosas porque serían mucho, aún tengo toda la historia. Aquí tengo la lista, por ejemplo, de... Hay dos cosas muy importantes que nos enseñan que hubo una apostasía, entre ellas los cambios de las doctrinas. Como he dicho, te he citado algunas, hay como 20 más que podría haber citado, de cosas que se cambiaron, que no estaban en el siglo I y que no encontramos a partir del siglo II, III en adelante. El control de los políticos destroza completamente la sucesión, la falta de enlace entre los apóstoles y los obispos destroza toda posible sucesión, la corrupción, y no quiero estar en este tema porque no me gusta, porque parece que estoy atacando y no quiero, pero la corrupción de dirigentes de la Iglesia durante siglos, hace imposible que la Iglesia de Cristo siguiera hasta nuestros días, y todo lo demás son buenas intenciones, buenos ejemplos, muy bonitas palabras, pero no justifican, porque todo está basado en nuestra pureza y en nuestra dignidad. El Señor no puede estar con nosotros si nosotros no estamos con Él. Por lo tanto, el Señor no puede justificar. Yo no me imagino a Cristo comprando y vendiendo, corrompiéndose con prostitutas, comprando y vendiendo poderes y alejándose de los principios del Evangelio. Tú te has basado en deducciones, no en pruebas. Has hecho muchas deducciones, pero no has presentado, para mí, con todos mis respetos, yo te respeto. Tú eres un poquito más incisivo. Eres así, yo te lo acepto y no me enfado, pero tú utilizas muchas deducciones y pocas pruebas. Roma no tenía primacía. Aquí podríamos leerlo. Solo con leer este libro, ya se da uno cuenta que la Iglesia de Cristo no continuó más allá del siglo II. Yo no soy protestante, así es que los diccionarios que me has enseñado no me sirven absolutamente nada porque yo no soy protestante, ni creo en esos diccionarios. Yo creo en la gente independiente. Estos son independientes, estos no son ni católicos ni protestantes. Y esto me dice que cambió la Iglesia, que no tenía organización, que no tenía la guía del Espíritu, que no tenía cabeza ni organización. Por lo tanto, las llaves es lo que faltan precisamente. Y se entiende precisamente, hay verdades que son explícitas y verdades implícitas. Tú te agarras a las explícitas cuando quieres, pero las implícitas te las he citado. Pero en fin, esa es la clave. Por sus frutos los conoceréis. Esa es la clave. Por sus frutos los conoceréis. Muchísimas gracias. Ok. Ahora sí van mis 3 minutos. Vamos a poner aquí 3 minutos. Déjame respirar un poquito. Respira lo que quieras. No hay problema. Boris, me alisto. somos amigos. Somos amigos. Así es. ¿No? Digo yo, ¿no? Sigue siendo mi amigo, ¿no? Obviamente. Bueno. Claro que sí. Yo te pregunto a ti, ¿sigue siendo mi amigo Santiago? Ya. Yo te lo he dicho, te lo acabo de decir ahora. Ok, muchas gracias. Ecumenismo, señores. Vamos adelante. Perdona, hay más cosas que nos unen que nos separan, que conste. Amén. Hay más cosas que nos unen que nos separan. Amén. Ok. Vamos adelante entonces. 3, 2, 1, vamos. Adelante. La conclusión. Dice que los mismos, que no existen ahí obispos en Efesios capítulo 4. Y ese fue su caballito de todo el debate. Vamos a ir a ver Efesios capítulo 4. ¿Ok? ¿Dónde está Efesios 4? Aquí está, Efesios capítulo 4 y vamos a leerte eso. Dice así. Aquí está. En el 11, desde el 10, dice. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llamarlo todo. ¿Y dónde están sus dones? Hablando de los dones. Y esta es la refutada, y ustedes grábense muy bien. ¿Dónde están los obispos? Según Santiago no están aquí los obispos.
¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y ahí dice, ¿ves? Ahí no están los obispos. Otra vez, leamos. Otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Grábense eso. Pastores y maestros. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20, versículo 8. 20-28. Grábense, pastores y maestros. Pastores y maestros. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿No que en Efesios no estaban los obispos? En Efesios dice apóstoles, pastores, maestros. Aquí te está diciendo, ¿quiénes son los pastores? Los obispos. Vuelvo a leer. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Pastoreen la iglesia del Señor. Refutado. En Efesios sí se encuentra los pastores. Refutado. ¿Dónde más? Luego, hablándote de Gálatas, vamos a irnos a Gálatas, porque ese versículo me va a encantar decirle. ¿Te acuerdas del ángel Moroni, al cual le creyó el mismo José Smith? Dice así: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto, y este mensaje va para Santiago. Me sorprende, Santiago, que tú abandones tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y te pases a otro evangelio, porque recuerden que le dio un evangelio el mismo ángel Moroni. Dice, y abandones el evangelio de Cristo y te pases a otro evangelio. Pero no es que hay otro, solamente hay personas como José Smith que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Termino la frase, espero que me dejes terminar la palabra del Señor. Dice así: se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el de ustedes, que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, sea anatema. Aunque nosotros mismos o un ángel Moroni del cielo viniese a evangelizar en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo se los digo, fuera con él. Nada más. Esto ha sido todo por hoy, mis hermanos. Y pues bueno, muchísimas gracias, Santiago, por darte cita a esta transmisión, a este debate. Muchísimas gracias, Santi. Tu despedida, por favor, el día de hoy. Adelante, Santiago. Pues muchas gracias. Solo como indicativo tengo un vídeo completo refutando Gálatas 1 con respecto a Moroni, pero bueno, el que quiera verlo, que entre en mi canal y lo vea bien explicadito de principio a final. Wow. O sea, perdón, Santiago, como tú acotaste algo, te voy a preguntar algo. O sea, que se puede refutar Gálatas 1:8. Con respecto a la interpretación que tú le has dado, por supuesto. No he dado ninguna interpretación, sí, solamente que el ángel que se menciona es Moroni. Yo te puedo decir que no estaba hablando ahí Pablo de eso, pero bueno. Ajá. Cada uno lo puede interpretar como quiera. De hecho, esa escritura la utilizan todos, no solo nos la ponen a nosotros, sino se la ponen entre evangélicos, entre protestantes, y vosotros, y a vosotros os la ponen, y a todos nos la ponen. O sea que yo he hecho un vídeo específicamente explicando eso, pero es un comentario, ¿no? Simplemente... Entonces, Santiago, vamos a tener tal vez otro compartir sobre ese tema de Gálatas. Me parecía muy interesante. Hay muchos temas que podemos hablar, o sea que no hay problema. Podemos quedar más adelante y tocar muchos más temas que tenemos que son interesantes. Hay muchos temas interesantes. Es lo que tiene el Evangelio, que es muy amplio y muy hermoso para poder conversar de él. Eso sí. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, Santi, por... una pregunta, Santi, para el final. O sea, tú que acotaste algo, también me gustaría acotar algo. No sé. Sí. La pregunta, tú dices que en la Biblia no están muchas cosas y que no se menciona el nombre de Moroni, ¿verdad? Ahora yo te pregunto si se menciona el nombre de José Smith como profeta. No, en absoluto. Ok, gracias. Eso simplemente. Ok, Santiago, adelante para tu despedida.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias por tu invitación a tu canal, por tu amabilidad, por haber tenido la oportunidad de compartir. Ahora ya corresponde al público, lógicamente, decidir qué es lo que más le gusta o lo que más le convence de lo que hemos expuesto cada uno. Y ya está, y así nos edificamos. También conocemos los argumentos de la otra parte y siempre se puede aprender algo. Podemos ver algún matiz en el otro que nunca habíamos considerado. Y bueno, y como he dicho, hay más cosas que nos unen que nos desunen. En este caso hemos hablado un poco de las que nos desunen. El otro día podríamos hablar de toda la colaboración que tiene la Iglesia con Cáritas y todas las ayudas humanitarias que compartimos. Y también sería un tema interesante, ¿no? Pero nada más, darte las gracias y a todo el público que está en directo aquí, muchas gracias, y a los que lo vean después en tu canal y en el mío, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y habernos escuchado y aguantado. Muchas gracias, Santiago. Ahí está la despedida de Santiago. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Espero que se suscriban, que le den like, que transmitan esto también en sus diferentes comunidades, en sus diferentes, ¿qué te digo?, lugares de trabajo donde ustedes se encuentren. Denos siempre sintonía, pónganle like, compartan, suscríbanse, pónganle la campanita y todo aquello. Para culminar, lo prometido es deuda. Vamos a irnos con una oración. No me critiquen el latín, pues no lo practico mucho y hace mucho que lo he dejado de practicar también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum benedicta, tium mulieribus et benedictus fructus ventris tu. Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostra. Amén. Amén. El secular seculorum. Secular seculorum. Tempus Para el fugit. mundo entero. Tempus fugit. Ok, para las gentes, ¿no? Bye bye. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.